Un saludo muy especial, muy cariñoso para todas aquellas personas, todos aquellos hermanos que por estos medios escuchan una palabra que viene de Dios, una palabra que edifica su vida, una palabra que edifica su corazón, lo cual en estos tiempos es importantísimo escuchar el Evangelio de Cristo, para saber cuál es nuestro propósito aquí en la tierra como persona, como hombre. Nuestro propósito como cristiano. Yo vengo a traerle la prédica que yo vengo a traer, se titula Los dones espirituales. Son los dones que nuestro Dios le entrega a la iglesia de Cristo. Son dones espirituales, dones donde se edifica la iglesia de Cristo. Son dones donde se conoce el poder de Dios. Son dados a la iglesia del Señor, dado para edificación de ella, para que se utilice en expandir el Evangelio, para que las personas conozcan el poder de Dios, cómo Dios opera en muchos factores. En muchos factores. Hay varios dones, son varios. Yo por lo menos anoté aquí los que yo escogí. Los que yo escogí. ¿Ve? Pero es importante que la iglesia de Cristo sepa lo que tiene, lo que Dios le da, para que lo administre con responsabilidad, para que lo administre con humildad, para que lo administre con, con poder. Porque la iglesia del Señor es una iglesia con autoridad. Es una iglesia que tiene autoridad de parte de Dios. Lo cual el Señor entrega estos dones, le entrega a muchos hermanos. Y hoy en día muchos hermanos en el mundo tienen estos dones y operan en ellos. Hay otros hermanos que lo han tenido y no lo supieron cuidar. Que después les cuesta operar en ellos, lo cual no pueden. Porque cuando estos dones se le da a la iglesia, Dios se los entrega a hombres y mujeres obedientes. A hombres y mujeres obedientes a su voluntad. Y cuando son entregados estos dones, todos aquellos hermanos deben de cuidarlos. Cada día más saber cómo operar en ellos para edificación de la iglesia, para que la iglesia avance, para que la iglesia no se estanque, para que la iglesia dé a conocer a Dios, el poder de Dios. Porque por medio de los dones se muestra la manifestación de Dios en la iglesia del Señor, la manifestación del Padre en la iglesia del Señor, lo cual la iglesia de Cristo debe de pedir estos dones por medio
de oraciones, porque eso lo establece y lo dice la palabra. Pedí estos dones para que caiga en algunos hermanos dentro de la iglesia y la iglesia pueda operar de una manera poderosísima, de una manera impresionante, de una manera edificativa. ¿Ve? Para que, como digo, para que el Evangelio de nuestro Señor siga avanzando y no se estanque. Hay iglesias que necesitan estos dones. Los tienen que pedir. Los tienen que pedir para poder operar en lo espiritual. Porque el enemigo ataca en lo espiritual a la iglesia de Cristo. A muchos hermanos pues, en el mundo. El enemigo ataca. Y hay hermanos que pueden tener estos dones y pueden reprender todo ataque del enemigo. ¿Ve? Pueden reprender. Por ejemplo, hay ataques que le pone pesado el cuerpo a las personas, a los hermanos, le pone pesado el cuerpo. Se sienten una pesadez, lo cual ya es sospechoso, pues. Es sospechoso y entonces tiene que la iglesia de Cristo está activa, que los hermanos están activos en esa conocer la parte espiritual de Dios, cada día más conocer la parte espiritual de nuestro Señor, donde Él nos explica por medio de su palabra, nos dice por medio de su palabra que hay que conocerlo bien. ¿En qué tiene que operar la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, el Señor nos dice que no pelea contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra ejércitos de maldad que operan en el mundo. Eso lo dice la palabra de nuestro Señor, lo cual el Señor le entrega dones espirituales a la iglesia para que la iglesia se defienda, lo cual la iglesia debe de aprender cómo buscar estos dones, cómo hacer para que estos dones se manifiesten, porque es necesario que la iglesia de Cristo opere en estos dones, ¿ves? Para engrandecer la gloria de Dios. Y Dios, nuestro Padre, los entrega, los regala, o sea, los da sobre aquellos hermanos que estén en obediencia y se quieran sujetar a la voluntad de Dios. Estos dones no se los entrega Dios a todo el mundo, no. Estos dones Dios no se los entrega a todo el mundo, nuestro Padre no se los entrega a todo el mundo. Estos dones por medio del Espíritu Santo son dados a todos aquellos que son obedientes a Dios, que se sujetan a Dios. Son dados estos dones. De repente hay hermanos pues, que están en un proceso para que estos dones les sean dados. Solo que hay que tener paciencia, porque el Señor sabe el momento y la hora cuando Él tiene que entregar estos dones, que son dones, repito, importantes
dentro de la iglesia, donde la iglesia debe de pedir en oración estos dones a nuestro Señor para que la iglesia se expanda más, para que la iglesia conozca el poder y cómo se maneja nuestro Dios, cómo se maneja estos dones, que son primeramente edificativos, edifican y engrandece la iglesia de Cristo. Yo por acá anoté en un papel los dones que yo escogí. Yo escogí unos versículos que hablan de estos dones y escogí los dones que le son entregados a la iglesia de Cristo. Bueno, si hay más, bendito sea el Señor, pero yo escogí aquí 12 dones que operan, que operan, que deben de operar dentro de las iglesias del Señor. En todo el mundo hay algunos que están operando, como he dicho. Hay algunos que ya operan desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, ya operan en las iglesias. ¿Ve? De repente hay algunos hermanos que tienen estos dones, pero le da miedo mostrarlos. No les gusta. ¿Ve? Hay otros hermanos que lo quieren tener, pero todavía no se lo han entregado. Pero bueno, Dios trabaja de una forma, como decimos, extraña. Pero Él sabe cómo hacer las cosas, porque Él no se equivoca. Entonces, como le digo, hermano, son 12 dones que yo saqué, están aquí en la palabra de Dios, existen, son reales. El Padre se los entrega a la iglesia de nuestro Señor, a los cristianos se los entrega el Señor. ¿Para qué? Repito, para edificación de la iglesia, para engrandecer la iglesia, para hacer respetar la iglesia en medio de las tinieblas. Para que la iglesia se expanda y sea reconocida por lo que Dios le entrega. El número uno, el primer don que yo escogí es el don de amar a las personas. Ese es el primer don que debemos nosotros tener, el primerito que debemos nosotros pedir, de amar al ser humano, de amarlo. Ese es el segundo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de amarlo, pues de amar a las personas. ¿Ves? Porque si nosotros operamos en este don, los otros dones fluyen con más facilidad. Solo que hay que buscarlo y aprender de ellos. Ese es el primer don. Por ejemplo, ayudar a las personas. Dar, si una persona necesita dar, saber perdonar, servir. Este es el primer don que debemos nosotros practicar, que es el don del amor. El segundo don, el número 2, es el don de hablar diversos géneros de lengua. Es un don
donde se manifiesta Dios de una forma poderosísima en muchos hermanos en el mundo. Son diversos géneros de lengua. Son variedades de lengua, pues. Variedades en el sentido que puede hablar idiomas. Por lo menos yo hablo el castellano, puedo hablar el idioma chino, francés, árabe, inglés. Puedo hablar otros idiomas. Por ahí Dios se comunica y puede transmitir un mensaje a la iglesia del Señor. Solo tiene que haber un intérprete para poder saber lo que dice Dios. Donde también hay lenguas de fuego, hay lenguas angelicales, donde nuestro Dios habla misterio por medio de un hermano que tenga el don de lengua, que tenga ese don, que opere en ese don. El enemigo no le gusta que los hermanos hablen en lengua, porque por ahí, como dice la palabra, se habla misterios. Nadie sabe qué es lo que está hablando Dios. Solamente dice la palabra que falta un intérprete. Pero el enemigo no le gusta que hay hermanos que tienen estos dones y cuando sueltan el don de lengua, la atmósfera la pone a favor de la iglesia. Porque son dones que traen una unción muy poderosa. ¿Ve? Donde el hermano que tenga este don también se edifica él mismo. Como dice la palabra, se edifica él mismo. El número 3 es el don de liberación. Para liberar a las personas de demonios. ¿Ve? Mayormente cuando las personas vienen del mundo a la iglesia, la mayoría vienen con espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque vienen del mundo arrastrando muchas cosas. ¿Ven? Entonces el don de liberación es el don que lo va a liberar de los espíritus inmundos que puedan tener. Dice la Biblia que una persona puede tener, muchos demonios dentro del cuerpo. Muchos demonios. Se habla que hasta 3.000 demonios. Imagínense. Pero es un don que la iglesia debe de tenerlo. Es un don que la iglesia debe de pedirlo, porque ese don es importante dentro de la iglesia. Dios verá quién, hermano, se lo va a entregar. El número 4 es el don de ciencia, donde tenemos palabra cuando vamos a predicar, cuando entendemos la Biblia, cuando la leemos, pues. Ese es el don de ciencia, el don que opera en entender la palabra de Dios y tenemos por medio de la palabra, del entendimiento, cuando leemos, que es lo de ciencia, podemos dar a entender la palabra de Dios. Ese es el don de ciencia que opera. Es en leer y entender la palabra de Dios. El número 5 es el don de interpretación de lengua, para saber cuando Dios nos habla, como yo le dije del segundo, que necesita un intérprete de lengua para saber cuando Dios le quiere hablar algo a la iglesia. ¿Ve? Cuando Dios quiere hablar misterios en otras lenguas. O sea, sea la lengua que Él quiera escoger, porque como le digo, pues,
son variedades de lengua, son diferentes idiomas, idiomas que conocemos y otros que no conocemos. Por ejemplo, las lenguas angelicales son lenguas celestiales, que hay hermanos que pueden tener estas lenguas, ¿ven? Y cuando las hablan, bueno, pues eso suelta una unción poderosísima, porque hasta los demonios empiezan a temblar y empiezan a caer. Entonces, estaba en el número 5, que es el don de interpretación de lengua. ¿Ven? Ese es otro don más importante que la iglesia necesita tener. Dice la palabra que hay que pedirlo en oración. Hay que pedirlo en oración. El número 6 es el don de visiones o visión. Es donde vemos éxtasis. Es donde vemos cosas sobrenaturales. Dios nos muestra cosas sobrenaturales. Donde podemos ver ángeles. Donde podemos ver cosas impresionantes, pues cosas que, oye, que a veces ni las entendemos. Solo Dios, por medio del don de visión, se las muestra a algunos hermanos. Hay hermanos que tienen estos dones que a veces dicen, mira, vi esto, mira, vi aquello, mira, vi esto en la iglesia. ¿Ve? Que Dios les muestra por medio de visión. Por lo menos el apóstol Pedro era un hombre de mucha visión. Él veía mucha visión, pues. Y Dios le mostraba por medio de visiones, pues, algo que iba a suceder o algo que él tenía que hacer. ¿Ve? Este es el número 6. Este es el don de visión, de visiones, pues. Que este es un don también que opera dentro de la iglesia. El número 7 es el don de interpretar sueños. A veces nuestro Dios habla por medio de sueños. ¿Ve? Uno que interpretaba sueños en la palabra de Dios era Daniel. Daniel era un hombre de Dios que interpretaba los sueños. Y sueños, bueno, que imagínense que él no lo entendía, solo él le pedía a Dios que le diera el entendimiento para él saber qué era lo que él quería decirle por medio de los sueños. Él le interpretó un sueño a un rey llamado Nabucodonosor. Le interpretó un sueño y que iba a ocurrir, pues. Pero este don también opera dentro de la iglesia. Solo que tienen que muchos hermanos desarrollarlo. El número 8 es el don de sanar a las personas. Este don la iglesia tiene que pedirlo. Tiene que pedirlo mucho. Tiene que decirle al Señor, Señor, danos el don de sanación. El don para sanar a los enfermos, para sanar a la iglesia, para sanar a los hermanos que a veces el enemigo los ataca con enfermedades. ¿Ve? Este es un don que tiene que operar dentro de la iglesia. Tiene que operar, tiene que la iglesia de Cristo pedirlo. ¿Ve? Para que opere. Para sanar a las personas también que no conocen a nuestro Señor, pero por medio de esa sanación glorifican el nombre de Dios. El número 9. Este es el don de discernimiento de espíritu. Este es un don que tú como cristiano, si lo tienes, sabes discernir. Discernir cuando una persona está endemoniada. ¿Ves? Cuando una persona tiene algo dentro de su cuerpo que lo está manipulando. ¿Ves? Pero tiene que tener el don de discernimiento de espíritu. Es un don que opera
dentro de la iglesia de Cristo. ¿Ve? Lo cual que el enemigo no quiere que estos dones, la iglesia o hermanos conozcan estos dones. No, porque imagínate, es un peligro para ellos, para el enemigo, si la iglesia opera, porque hay muchos hermanos que de repente aparentan doble vida, una en la iglesia y otra en la calle. Entonces por la calle se endemonian, llegan a la iglesia como si nada, pero cualquier hermano que tenga este don de discernimiento lo va a ver y va a decir: tú tienes algo, ven acá. Necesitamos el don de liberación. ¿Para qué? Para, si tiene algo ese hermano, ¿ven? Sacarle eso que tiene allá adentro, pues ese demonio que tiene allá adentro, ese demonio que lo quiso atrapar de nuevo. ¿Ven? O las personas que vengan por primera vez a la iglesia, que traen demonios dentro de sí. Bueno, este don detecta rápido a las personas que están endemoniadas. Pues entonces, este don ha operado en varias iglesias. ¿Ven? El don, el número 10, es el don de la fe. ¿Ven? Es el don de la fe para lograr o alcanzar los objetivos. ¿Ven? Tiene fe. ¿Ven? Debemos de tener fe. O sea, que se va a lograr el objetivo. Así no veamos resultados. Porque de repente los resultados no lo podemos ver en el momento, pero tenemos que tener fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Ve? Que lo que no vemos, pero sabemos que lo vamos a alcanzar. Tiene fe. Por lo menos nuestro Señor le dijo a Pedro: Pedro, voy a orar al Padre para que tu fe no mengue, para que tu fe no falte. ¿Ves? Porque Pedro, su fe iba bajando su fe. Pues. Entonces el Señor le dijo: Pedro, voy a orar al Padre para que tu fe no falte, pues, para que tu fe no mengue, pues, para que te mantenga firme en la fe. ¿Ves? Este es otro don más. Hay muchos hermanos que operan en la fe, muchos hermanos que operan en este don, que operan mucho en la fe, pues, que operan en ese sentir de yo tengo fe y lo creo. El número 11 es el don de profecía. Es el don de profecía. Cuando un hermano tiene este don es porque es un profeta. Es un profeta, pues. O es una profeta. Porque puede haber ambos, mujeres y hombres. ¿Ve? Cuando un hermano opera en la iglesia este don, el don de profecía, es porque es un profeta o es una profeta. Solo que cuando este don se activa y el hermano profetiza, es porque eso va a suceder. Va a suceder o está por suceder. ¿Ve? Es un don, este es un don profético. Este es un don que también opera dentro de la iglesia. ¿Ven? También ha operado desde mucho tiempo dentro de la iglesia del Señor. Ajá. Y el número 12, que es el último que yo escogí, si hay otros dones, bendito sea el Señor. El número 12 que yo escogí es el don de sabiduría, para llevar con paciencia todo lo que hacemos para Dios. ¿Ven? O sea, hay que tener el don de sabiduría para nosotros llevar con inteligencia toda la obra de Dios, para tener paciencia. Así como Salomón, que le pidió a nuestro Dios sabiduría, y Dios se la dio porque
Él era rey de un pueblo que era rebelde, pues. Entonces le pidió a nuestro Señor, Señor Dios, dame sabiduría. A nuestro Padre le pidió sabiduría y Dios se la dio. Y él con eso pudo, con la sabiduría que Dios le dio, pudo llevar el pueblo de Israel por bastante tiempo. Pero una sabiduría que de nuestro Dios le dio a él. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría para yo hacer el propósito bajo tu voluntad y paciencia. Porque sin sabiduría, imagínate cómo tomamos las decisiones. Pues hay que tomar decisiones a veces tácticas dentro de las iglesias y necesitamos tener sabiduría de parte de Dios. Este es un don que tiene que operar dentro de la iglesia, tiene que operar en los pastores, más que todo, el don de sabiduría, en los pastores, en los ministros. ¿Ven? ¿Para qué? Para poder llevar su responsabilidad con paciencia y sabiduría y tomar decisiones que vayan apegadas a la voluntad de Dios. ¿Ven? Estos son los 12 dones que yo escogí, donde debe de operar la iglesia de Cristo, donde la iglesia de Cristo debe de pedirlos para que ellos operen en hermanos que estén primeramente, que sean obedientes a la palabra de Dios. Yo también escogí los versículos que habla de estos dones, que estos dones son importantes, estos dones son reales, estos dones operan en la iglesia, solo que debemos desarrollarlo, solo que el que Dios se lo entrega debe de cuidarlo, debe de engrandecerlo más. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Los dones descienden de lo alto, del Padre, de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ve? El apóstol Santiago está diciendo aquí que los dones vienen de lo alto, vienen del Padre, pues, donde no hay mudanza ni sombra de variación, donde no hay oscuridad, donde el Padre los envía a la iglesia. ¿Ve? Los envía a la iglesia para que la iglesia lo administre correctamente, para que la iglesia lo administre humildemente. ¿Ve? Sanando a todos aquellos pues, que necesitan ser sanados. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Dice la palabra del Señor así, hablando de los dones. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Está hablando aquí del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que los entrega para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Ve? Palabra de sabiduría. A otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanar por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve? Está aquí, dice, está hablando de los dones que yo estoy mencionando, pues. El don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de milagro, el don de profecía, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, está hablando aquí. Pero el Espíritu lo reparte en particular como Él quiere. El Espíritu Santo lo reparte a quien Él quiere, pues a quien Él quiere, a quien se lo ha ganado. A quien en verdad es obediente. ¿Ve? Pero es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Está hablando aquí la palabra del Señor, que lo reparte a como Él quiere. Y sigue diciendo la palabra del Señor de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diferentes dones, está hablando aquí, hay diversidad, diferentes dones. Pero el Espíritu es el mismo. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Lo que yo estoy aquí está explicando el Señor. Hay diversidad de dones, son diferentes dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Pues Él entrega unos dones aquí, entrega unos dones allá, en todo el mundo entrega dones, pero es el mismo Espíritu. ¿Ves? Porque somos un cuerpo que en el mundo estamos predicando de Cristo. ¿Verdad? Por eso el Señor dice aquí, y hay diversidades de ministerios, o sea, son diferentes, hay ministerios por todo el mundo, pero el Señor es el mismo, Pues el Señor es el mismo. O sea, que en el mundo, muchos hermanos en el mundo predicamos de Cristo, ¿ves? O sea, hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, de operaciones, pues, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. ¿Ves? Nuestro Padre es el que las da, ¿ves? Que las da, que las transmite. ¿Ve? Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Hijo y su Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Sigue diciendo el Señor en Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor está diciendo aquí que hablaremos nuevas lenguas. ¿Ve? Echaremos fuera demonios. ¿Ve? Sobre los enfermos pondremos las manos. ¿Ve? Y ellos se sanarán. Pero Él está diciendo aquí que todavía es como te digo, es algo poderosísimo los que crean en Él. Los que crean. Claro, porque si tú crees en el Señor, automáticamente estos dones se van a activar. Porque automáticamente el Espíritu Santo te va a bautizar. ¿Ves? Y estos dones empiezan a operar la iglesia en estos dones. ¿Ves? La iglesia del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Ves? Que anhelamos, porque muchas iglesias anhelan estos dones. ¿Ves? Pero dice aquí la cita que es en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12, que es para edificación de la iglesia, para edificación de la iglesia. Son dones espirituales, como digo, pues, que el Padre los envía.
los da a la iglesia de Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, que estas cosas no las podemos ignorar. ¿Ven? Porque hay iglesias que se duermen en esto y no piden, no le piden a nuestro Dios, o no leen las escrituras, no saben, no entienden, y entonces ignoran esto. Y eso no lo podemos ignorar, porque con esto es que nos vamos a defender de las artimañas del enemigo. Con esto es que la iglesia se va a defender de las artimañas del enemigo. Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí que no ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, que eso no se debe ignorar. Que si los tenemos, debemos de cuidar esos dones. Los hermanos que los tengan, pues. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Ve? Está hablando aquí el apóstol Pablo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios nos da esos dones a nosotros, o sea, que si Dios le da a la iglesia esos dones, ¿verdad? A unos hermanos deben administrárselos a otros. O sea, por ejemplo, pues, el don por ejemplo, de sanación. Bueno, un hermano que esté enfermo, ese hermano que tiene ese don, esa capacidad de sanar, tiene que llegar allá y por medio de ese don sanar a los otros hermanos, ¿ve? O a las personas que el Señor ponga en su camino, ¿ve? Administrelos a otros. A otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores, debemos ser buenos administradores de esos dones. Y sigue diciendo la palabra del Señor en Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ve? Los dones son irrevocables, igual el llamamiento que Dios nos hace. Eso es irrevocable, solo que debemos nosotros de cuidarlos. Debemos de cuidar, pues. ¿Ve? Debemos de mantener, como yo siempre he dicho, obediencia a nuestro Padre. ¿Ve? Obediencia a nuestro Dios, para que los dones fluyan en nosotros y podamos hacer muchas señales, pues. Podamos hacer muchos prodigios. O sea, la iglesia de Cristo puede hacer muchos prodigios. Los hermanos pueden hacer muchas señales. Por eso que el apóstol dice que no ignoremos esto. Yo le hago un llamado a los hermanos que escuchen que escuchen este mensaje. ¿Ve? Esta prédica. Hermanos, no ignoremos esto. Pidámosles al Señor. Pidámosle estos dones. El Señor nos lo va a dar. Hermanos que estén en el mundo, el Señor va a dar estos dones, solo que debemos de cuidarlos, no, cuando los tengamos no lo perdamos, porque nuestro Dios tampoco le entrega estos dones a todo el mundo, no es que todo el mundo va a tener estos dones. Y otra cosa, hermano, el primer don, que es el primero, es el don del amor, porque si Dios nos entrega estos dones y nosotros no operamos en el don del amor, nada estamos haciendo. No hacemos nada. Dice la Biblia que no somos nada. Podemos operar en estos dones porque Dios nos los entrega. Pero si nosotros no operamos en el primero, que es el don del amor, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, que es el primer don que yo hablé, que es el que debemos de tener. ¿Ven? Los otros dones pueden funcionar, pero no estamos haciendo nada. ¿Ven? El primero es llenarnos de amor, perdonar al que tengamos que perdonar, amar a nuestros propios enemigos, porque ese es el mandamiento de nuestro Dios.
para que estos dones fluyan con rapidez, para edificación de la iglesia de nuestro Señor, que es lo que el Señor aquí demanda. ¿Ve? El Señor entrega estos dones. Incluso lo ha entregado a muchas iglesias, pero ellos no, lo ignoran esto. Por eso que aquí dice, la que leí, que dice que no ignoremos esto. No ignoremos esto, porque esto es muy importante para expandir el reino de nuestro Señor, para que aquellos que no entienden la palabra, pero ven señales y se convencen. Bueno, convencerlos. Hay unos que se convencen por medio de señales, porque el Señor los sana, ¿ve? De cualquier enfermedad, le saca demonios, ¿ve? Le da una palabra, una profecía, ¿ve? Por todas estas señales espirituales, porque esto es espiritual. Las cosas de Dios, de nuestro Dios, son espirituales. Igual las cosas del enemigo, pero Él las trabaja para destruir. Y la de nuestro Dios para edificación. ¿Ve? Que es muy diferente. Es muy diferente. ¿Ve? Pero nosotros debemos de no ignorar esto. Los dones espirituales que nuestro Dios le entrega a las iglesias. ¿Ve? Para avanzar, para conquistar, para vencer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos míos, esta es la prédica que yo quería transmitir acerca de los dones espirituales, para que entendieran estas cosas, para que no ignoraran esto, para que la iglesia active estos dones, para avanzar, para conquistar, para vencer gigantes. ¿Ve? Bueno, esta es la prédica que yo quería explicar a todas aquellas personas o hermanos que miren por estos medios de redes. Estos medios que son importantes para predicar también la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, un saludo para todas aquellas personas, aquellos hermanos que vean este mensaje. Que la paz del Señor esté en sus hogares y con toda su familia. Hasta luego.